Hola, mi nombre es Romina Solano, soy politóloga y a través de este video les propongo conversar sobre la clase Política Pública Cultural que ustedes encuentran en la plataforma de esta diplomatura. Les propongo tres preguntas como guía para el recorrido. Por un lado, ¿qué es una política pública cultural? Por el otro, ¿cómo se puede analizar una política cultural? Y finalmente, reflexionar sobre cuáles son las potencialidades de las políticas culturales. Estas tres preguntas nos permitirán ordenar el contenido de la clase. Empecemos entonces. ¿Qué es una política pública cultural? Eh, Detrás de este término, se encuentran dos protagonistas, el Estado y la cultura, y ambos son términos de una densidad conceptual enorme, por lo cual reflexionar sobre ellos en conjunto exige cierta complejidad. Entonces, empecemos eh, con respecto al término cultura, ¿no? Eh, es un término que tiene muchas acepciones en las ciencias sociales. De hecho, Alejandro Grimson, en Los límites de las culturas, señala esta gran complejidad del término y habla allí menciona que puede referirse tanto a los procesos de significación como a remitir a estilos de vida, una gran amplitud para un único término. Ahí tenemos una primera complejidad. De por sí, el término cultura proviene de la voz latina y designó en su primer momento la acción de cultivar la tierra, pero con el correr del tiempo se fue corriendo de esa primera acepción para asociarla más a un cultivo del espíritu, ¿no? Como que esta segunda acepción del término cultura le fue ganando a la otra. Eh, con el devenir, la cultura comenzó a ser señalada como el rasgo distintivo de los seres humanos, como que lo distingue de la naturaleza, e incluso luego devino en un término que se utilizó para clasificar a los seres humanos y dividirlo entre personas con cultura y sin cultura. Es interesante la aparición hacia finales del siglo XIX de la mirada antropológica que planteó un concepto de cultura asociada a conocimientos, creencias y hábitos y que todo ser humano adquiere por ser miembro de una sociedad. En este sentido, todos los seres humanos somos seres culturales. Y esto representa una transformación y un cambio interesante con respecto a la otra acepción que justamente separaba a las personas entre personas con cultura y personas sin culturas. Para esta nueva definición, para esta mirada antropológica, todos somos seres culturales y eso representa un hito interesante. Esa mirada antropológica se plasmó en diversos documentos y un documento interesante que recupera esta posición es el documento de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de la UNESCO, que establece allí que la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ahí de nuevo habla del conjunto de las personas y de los que todos tenemos por ser partes de esa sociedad. Si bien es interesante y es una transformación, una evolución del término, podría pensarse, no deja de ser problemático. ¿Por qué? Y esto también lo recupera Grimson en Los límites de la cultura. Es problemática esta definición de política cultural, de cultura, porque tiende a considerar a los grupos humanos como homogéneos, como unidades objetivas y clasificables justamente en función de su cultura. En ese sentido, lo que sucede es que al hablar de los grupos humanos como un todo, como una unidad objetiva, lo que hace es descuidar las diferencias que existen al interior de las culturas, de los grupos humanos, y lo que ocultan las diferencias, las desigualdades, los conflictos, las tensiones que atraviesan a todo grupo humano cultural. Entonces es una mirada tal vez un poco miope, ¿no? Si nos quedamos con esta visión de la cultura como algo homogéneo. En este sentido, resulta interesante recurrir a una noción de cultura que nos permita reflexionar sobre las desigualdades, las diferencias y las relaciones de poder que existen al interior de los grupos y de las sociedades. Eh,
En este sentido, se trataría de un término más complejo, pero a la vez realista, y que nos permitiría abordar desde la política cultural, desde el rol del Estado, de los proyectos culturales, entender al territorio con un tanto más de información y con una mirada más perspicaz sobre lo que sucede allí en el territorio. Si nos quedamos con esta idea de que el territorio es homogéneo y que representa una cultura, en realidad estamos negando que al interior, y estamos dejando de ver muchas situaciones que existen al interior de los grupos, y por ende nuestras acciones culturales van a actuar o van a actuar sin toda la información necesaria, aunque nunca se tiene toda la información, pero sin mucho de la información que podrían obtener. En este sentido, Grimson propone un concepto de configuración cultural que se los recomiendo que lo anoten porque es muy útil tanto para quienes desarrollan investigaciones sobre la cultura como para quienes actúan eh, en el territorio. En tanto, este término justamente lo que permite es recuperar estas diferencias al interior de las culturas. La configuración cultural, según cómo la define Grimson, son articulaciones históricamente situadas en las cuales se procesan heterogeneidades de sentido. Es decir, al interior se procesan heterogeneidades que existen en el territorio pero que están articuladas. Porque lo que señala el autor es que si no hubiese heterogeneidades, hablaríamos de una única cultura homogénea. Pero si no hubiese articulación, lo que habría serían múltiples culturas sin relación. En cambio, cuando hablamos de una configuración cultural, justamente hablamos de heterogeneidades, pero de articulaciones, que confluyen y que conforman esta configuración en un territorio. Esta configuración cultural se puede llevar a una ciudad, a una provincia, a un país, entenderlo como un todo heterogéneo pero articulado. La cultura argentina, ¿no? Como un todo, conformado por múltiples heterogeneidades articuladas a su interior. Es interesante este término, esta definición de cultura o este entendimiento de la cultura como una configuración, porque permite entendernos cuando lo utilizamos para analizar y nos permite visualizar las diferencias que existen al interior de una misma sociedad. Es decir, esta conceptualización nos permite recuperar la idea de la heterogeneidad que existe al interior de las culturas, las conflictividades, las desigualdades, la historicidad y las relaciones de poder. Todo esto que tal vez en una definición que solo recuerde la mirada antropológica, esto de todos somos seres culturales, que nos quedaría fuera. Esta nueva perspectiva justamente lo que permite es superar esta visión que ya era un avance con respecto a otras definiciones, pero pensándolas y recuperando esta idea de las relaciones de poder y de las desigualdades. Un aspecto claramente interesante y que nos tenemos que preguntar, una definición que deje de lado las desigualdades que existen al interior de las sociedades en términos culturales. Es una definición que uno puede tener en cuenta, que a uno le sirve para seguir analizando o actuando en el territorio. Tal vez es una mirada un tanto miope. Así que yo les propongo que recuperen esta definición y que la utilicen en sus recorridos y de nuevo que accedan a la bibliografía que propone Grimson, sobre todo al libro Los límites de la cultura, donde se desarrolla esta conceptualización. Entonces ahí tenemos una complejización del término cultura. Por otro lado, sigamos avanzando, ¿no?, en nuestra clase con esta primera definición. ¿Qué son las políticas culturales en sí? Nos queda esto ahora, ¿no? Una vez que tenemos el término cultura definido. Según Néstor García Canclini, el término política cultural tiene prefiguraciones lejanas, que incluso se puede hablar de política cultural en tiempos de la colonia, o él menciona el caso de Sarmiento y su política educativa como una política cultural de intervención del Estado sobre la sociedad. Sin embargo, más allá de que uno puede reconceptualizarla y reconstruirlo en los años anteriores, el término en sí no apareció hasta mediados del siglo XX, cuando la aparición del término se relaciona con diferentes aspectos.
Por un lado, cuando en 1948 los derechos culturales fueron reconocidos como derechos humanos, y cuando en ese mismo momento comenzó a desarrollarse dos consensos a nivel internacional. Por un lado, que el crecimiento de los países no podía evaluarse solo por índices económicos, necesitaba otro tipo de indicadores, como por ejemplo los culturales, y cuando, cuando se desarrolló otro consenso en torno a la idea de que el desarrollo cultural, justamente necesario para el desarrollo de los países y de las sociedades, no podía ser dejado como una tarea marginal para las élites o librado a iniciativas empresariales alrededor de mecenas, sino que necesitaba políticas públicas. En ese caldo en donde tenemos el tema de los derechos humanos, el tema de la nueva idea de desarrollo, y en esta nueva concepción que no podía dejar de ser una tarea marginal, u optativa, en esa atmósfera es que se consolida el término política cultural, política pública cultural. Y esto es alrededor de 1950, sobre todo en Francia, en donde también aparece en esa misma época el Ministerio de Cultura, ¿no? Ese es el contexto en el que aparece la palabra en sí. ¿Y por qué sucede en paralelo con estas transformaciones? Porque una vez que la cultura es considerada un derecho humano y se llega al consenso de que eh, todo hombre, toda mujer, todo ser humano tiene derecho a reivindicar este derecho y dado que este derecho se realiza a través del Estado, el Estado entonces es responsable de crear las condiciones para el ejercicio pleno de estos derechos y garantizarlos. Y debe comprometerse a hacerlo a través de políticas públicas, en este caso políticas culturales. Justamente las políticas culturales son las políticas públicas que se implementan con ese objetivo, con el objetivo de garantizar estos nuevos derechos humanos que alrededor de 1950 comenzaron a ganar importancia. Sin embargo, ¿no? Y ahí hacemos una especie de paréntesis sobre lo que significa una política pública general, más allá de política pública cultural, que es lo que estamos eh, conversando específicamente, no debe entenderse a las políticas públicas como, como el resultado de un proceso lineal, coherente, deliberado, sin conflicto que se genera desde el Estado hacia e impacta en el territorio, ¿no? No son una respuesta aislada, no son un reflejo de una idea, sino que son resultado de un proceso que se da al interior del Estado. Para definir a las políticas públicas es interesante retomar un texto clásico de ciencia política, eh, Estado y políticas estatales en América Latina, hacia una estrategia de investigación de Oslak y O'Donnell, en donde ellos definen a la política pública como el conjunto de acciones u omisiones del Estado que determina su forma de intervenir en una cuestión socialmente problematizada. Es decir, en este sentido, y que haciendo un paralelismo entre la definición de política pública y la situación de las políticas culturales, podemos definir a las políticas culturales como la toma de posición del Estado, la acción u omisión del Estado, la toma de posición ante cuestiones que incumben al sistema cultural y que tienen en cuenta la trama de actores, interacciones, conflictos e intereses que los antecede y que al mismo tiempo se va modificando a medida que las políticas se desarrollan. Es decir, las políticas culturales son las acciones u omisiones del Estado que impactan en el sistema cultural y que condicionan la forma en que actúan otros actores que forman parte de ese sistema cultural. A su vez, la política pública cultural se ve condicionado por las acciones del resto de los actores que conforman ese sistema cultural. Pero en síntesis podemos definirlas así, como las acciones u omisiones del Estado. ¿Qué acción o omisión del Estado? Podemos nomenclarlo fácilmente como la toma de posición. Política pública cultural, la toma de posición del Estado frente a una cuestión socialmente problematizada.
Entonces tenemos aquí en esta clase que comenzamos a reflexionar sobre, a través de esta primera pregunta, que qué es una política pública cultural, esta primera definición, tanto de cultura, donde problematizamos y complejizamos el término, y esta definición de política pública cultural, en donde la evaluamos como la toma de posición del Estado. En la clase profundizamos sobre estas cuestiones y también allí se presentan algunos debates que existen en torno a estas definiciones, ya que algunas personas, como por ejemplo García Canclini, proponen una definición más amplia de política pública, de política cultural, en donde no es solo el actor, no es solo el Estado el principal actor que lleva adelante las acciones. Así que los invito a leer esos debates que están en la clase. Pasemos ahora a la segunda pregunta guía que les propongo en este recorrido. ¿Cómo se puede analizar una política cultural? Más allá de estos rasgos comunes que permiten esbozar una definición sobre las políticas culturales, no todas las políticas culturales son iguales, eso nos damos cuenta. Cotidianamente, con mayor o menor facilidad, podemos distinguir a las políticas culturales entre gobiernos o de un mismo gobierno a lo largo de la historia o a lo largo de la historia entre gobiernos municipales, provinciales, nacionales. Es posible ver que no son las mismas. Entonces, ¿cómo podemos analizarlas? Cuando nos preguntamos qué características tiene una política cultural que se está implementando, ¿cuáles son las novedades? ¿Se tratan de acciones eficientes? ¿Logran sus objetivos? ¿En qué se diferencian de otras políticas públicas culturales implementadas? Para lograr responder a estas preguntas, un abordaje interesante es el análisis de políticas públicas, que es una estrategia metodológica que permite comprender procesos de diseño e implementación de políticas públicas, más allá de las culturales, pero en este caso las aplicamos a este sector, examinar resultados y repensar diseños, ¿no? Entender cómo esta estrategia nos permite ver si se alcanzan los resultados, y no solo eso, sino la manera en que fueron implementados para, si es necesario, realizar reformas, no solo con el fin de lograr otro objetivo, sino también de lograrlo de otra forma. Algunos autores es interesante porque lo presentan como una estrategia que permite abrir la caja negra del Estado, ¿no? Porque nos permite ver cómo se llevan adelante los procesos y entonces identificar tal vez esferas o situaciones o maneras de diseñar o de implementar que tal vez no es la mejor manera o que tal vez es una manera interesante y creativa de lograr un objetivo y que permite que una política pública cultural que se desarrolla en un lugar uno la observe, la analice y la comparta con otros lugares o con otros gobiernos para que sobre esa idea logren implementarla en su territorio con las adaptaciones necesarias, porque ya sabemos que no existen recetas en términos de políticas públicas. Dada la demanda de recursos y de tiempo que existe llevar adelante un análisis de política pública cultural, con frecuencia las investigaciones evaluativas de política cultural son disminuidas a instancias burocráticas que se realizan solamente si algún financiador lo solicita y como un aspecto formal que no es parte del proceso de diseño de la política. Sin embargo, estas investigaciones, estas evaluaciones o monitoreos de las políticas públicas, estos análisis, constituyen una herramienta sumamente interesante, indispensable para el desarrollo de políticas culturales y nos permite reflexionar, consolidar conocimiento y también tomar luego, para quienes son los tomadores de decisión, tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Para llevar adelante acciones eh, con más conocimiento consolidado sobre los pasos a seguir. Así que los invito ahora les voy a compartir algunas herramientas y los invito y las invito a, a que lleven adelante y a impulsar el desarrollo de análisis de políticas culturales, ya que necesitamos que entre todos y todas construir más conocimiento sobre el sector, para que el sector en su conjunto siga desarrollándose y creciendo. En este caso les comparto una herramienta de análisis en particular que la encuentro particularmente útil y además que resulta sencilla de aplicar y que rápidamente nos ofrece una herramienta de análisis y una herramienta
incorporable muy fácilmente para nuestra vida cotidiana, ¿no? Como que yo siento que esto que les voy a proponer es fácilmente, nos lo podemos apropiar y cada uno en donde esté desarrollándose, en donde esté llevando adelante proyectos o desarrollando políticas culturales, puede retomar esta estrategia, ¿no? Bueno, ¿cuál es esta estrategia que les comparto? De nuevo retomamos a García Canclini, que es un referente importantísimo del sector de la gestión cultural y de las políticas culturales. En su libro Llama, que tiene sus cuantos años, Políticas Culturales en América Latina, propone un esquema de 6 paradigmas de política cultural: mecenazgo liberal, tradicionalismo patrimonialista, estatismo populista, privatización neoconservadora, democratización cultural y democratización participativa. El autor elaboró estos paradigmas teniendo en cuenta estilos de acción política y económica, agentes sociales, modos de estructurar la relación entre política y cultura, una concepción de desarrollo cultural, cierta concepción del Estado, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el autor configuró mencionó un esquema de 6 paradigmas con los que considera que se pueden cubrir la mayor cantidad de políticas culturales. Es decir, con esta presentación esquemática del autor, él propone una forma de decir, bueno, cuando analicemos una política cultural vamos a poder observar a qué tipo de paradigma pertenece, teniendo en cuenta esto, el agente, la definición de cultura, el rol del Estado, los estilos de acción política, la concepción de desarrollo cultural. Es decir, cuando llevamos adelante un análisis de política, luego podremos categorizar, utilizando estos paradigmas, a qué paradigma pertenece esa política cultural. De todos modos, una aclaración, estos paradigmas son tipos ideales, son invenciones abstractas. En la realidad, tal vez no encontramos al tipo ideal que encaje perfecto entre el paradigma y la política a analizar. Podemos encontrar hibridaciones, podemos encontrar cierta tendencia, en una política cultural que tiene algunas características de un paradigma y presenta ciertas características de otro paradigma, pero lo importante es que son una herramienta que nos permite, una herramienta analítica que nos permite fácilmente ser aplicada en la realidad de nuestro análisis de las políticas culturales. Como decía, en la realidad, en los hechos, tal vez no encontramos un paradigma, sino encontramos hibridaciones, mezclas. Podemos encontrar también que los paradigmas varían o que una misma política cultural, cuando a lo largo de la historia varía la primacía de qué paradigma es la que la representa en un determinado momento. Pero más allá de esto, o justamente por esto, lo que nos permite esta herramienta analítica es entender cómo funciona esta toma de posición del Estado en el territorio con respecto a la cultura. Cómo funciona esta acción o omisión del Estado, esta política pública cultural en el territorio. Entender las diferencias, y no solo de una forma intuitiva, sino analítica, a través de una herramienta metodológica sólida, coherente y sencilla, que rápidamente nos permite categorizar y comprender la manera en que el Estado interviene en el territorio cultural. En la clase que les comparto, les traigo a colación un ejemplo de cómo utilizar la metodología de los paradigmas para un análisis de una política cultural a través del caso del Programa Cultural en Barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Y es interesante porque esta política cultural tiene algunas características que la permiten, que la convierten en un caso interesante de análisis. Se trata de una política de 30 años y esta extensión en el tiempo lo que hace es
que nos permite ver cómo el Estado viene interviniendo en la cultura, en un territorio particular, la Ciudad de Buenos Aires, a lo largo del tiempo. El programa cultural en barrios se ocupa de coordinar las actividades de los centros culturales barriales públicos que se encuentran distribuidos en la ciudad, que funcionan a contraturno en las escuelas, generalmente de lunes a viernes, y que se organizan a partir de una actividad central, que es el taller artístico abierto y gratuito. Como les decía, tiene 30 años de implementación, fue dirigido por 10 directores a lo largo de todos estos años, bajo 10 intendentes o jefes de gobiernos diferentes, es decir, hubo muchos cambios de gobierno y sin embargo la política cultural permanece. Entonces, justamente la continuidad y la diferencia en las diferentes gestiones desde la recuperación de la democracia es un programa que comenzó en 1984 con esa idea de que la gente salía a la calle y con la intención del alfonsinismo de reconstruir la trama social. Justamente esta continuidad nos permite ver cómo el Estado viene interviniendo y comparar y entender cómo hay evoluciones, transformaciones, decisiones diferentes a lo largo del tiempo, ¿no? Y hacerlo a través de categorías analíticas que son lo que los paradigmas nos permite hacer. Entonces, como les decía, el análisis de esta política de 30 años permite rastrear y comparar la manera en que el Estado interviene en el campo de la cultura, prácticamente, particularmente lo que respecta a la descentralización de la oferta, la promoción del acceso y el fomento de la producción, que es específicamente los objetivos que busca este programa. No es que nos permite ver todo el accionar de la política cultural en la ciudad, sino particularmente cuando estamos analizando en este objetivo. Siempre cuando uno analiza tiene que tener pretensiones realistas, digamos, no se pueden sacar decisiones generalistas sin llevar adelante un análisis cuanto más acotado y sencillo y específico, más interesante también los aportes que uno puede realizar. Obviamente se pueden hacer grandes reflexiones, pero a lo que me refiero es cuando uno lleva adelante un análisis de política pública, ser claro que uno está analizando una cuestión en particular. En este caso, estamos analizando políticas culturales de la ciudad en lo que respecta a la descentralización de la oferta, ¿no? Un programa que específicamente tenía ese objetivo cuando se creó y que se sostuvo a lo largo del tiempo. Lo que nos permite el análisis es ver, es advertir concepciones de la cultura, priorización de objetivos y paradigmas de administración pública a lo largo de la época. Entonces vemos cómo va variando esta relación Estado y cultura en relación siempre a este objetivo del programa, y ir viendo cómo actúa el Estado y cómo viene actuando en estos 30 años de democracia, ¿no? Particularmente con respecto a la cultura. Pero podemos ya con tantos años de recorridos de democracia ir viendo cómo actúa el Estado y cómo es la relación con la cultura y con los actores culturales. Como les decía, el programa se sostiene, no logra completamente sus objetivos, tiene algunos resultados alcanzados, siempre está atravesado por dificultades contextuales, cambio de gobierno, reformas institucionales, sociales, económicas, renovación de paradigmas de administración, atravesado por conflictos internos y conflictos externos. El programa se sostiene y aún hoy sigue funcionando y sigue siendo una de las principales políticas públicas en lo que respecta a la descentralización de la oferta, como les contaba. Y cuando lo analizamos en profundidad a lo largo de estos 30 años, si bien observamos cierta continuidad, el programa se sostiene, los objetivos se sostienen, cuando lo analizamos en profundidad logramos ver cambios a lo largo de su historia. Y utilizando la propuesta metodológica de García Canclini, lo que podemos construir son modelos que no tienen que ver con etapas de gobierno, sino modelos con tipos, 4 modelos del programa a lo largo de su historia. En la clase que les comparto está bien detallada la diferencia, pero acá les quiero mencionar que estamos hablando de que podemos construir a través de los paradigmas 4 modelos del programa cultural en barrios, que podríamos denominar de esta manera: democratización cultural con pretensión participativa, sería el modelo 1, y que sería desde 1984 a 1991. Privatización neoconservadora, modelo 2, desde 1991 a 1996. Democratización cultural restringida, modelo 3, desde 1996 hasta el 2006. Y neoconservadurismo atenuado, modelo 4, desde el 2007 hasta el 2015, que es cuando terminé de hacer esta investigación. Como les decía, estos modelos, 4 modelos, no se corresponden con gobiernos,
sino con la dinámica que adapta la relación entre Estado y cultura en un determinado periodo y que se cristaliza en la primacía de uno de estos paradigmas de política cultural. Los invito a leer la clase para conocer en detalle las diferencias entre los modelos, pero lo que me gustaría de nuevo enfatizar es que la estrategia metodológica de García Canclini permite construir modelos e identificar continuidades y rupturas, reflexionar sobre los perfiles de la política pública y examinar estrategias y resultados de los procesos de diseño e implementación. En este sentido, se transforma en un aliado fundamental, tanto para quien lleva adelante los diseños de política pública como para quienes investigamos y queremos entender cómo son esos procesos. Así que los invito a familiarizarse con esta metodología y a utilizarla si les resulta interesante. Finalmente, en esta clase, la tercera pregunta guía es ¿cuáles son las potencialidades de las políticas culturales, ¿no? O sea, que tiene que ver un poco también con la definición de cultura de la que partimos, si partimos de una definición restringida asociada a las bellas artes o si partimos de una definición más amplia relacionada con la mirada antropológica e incluso con la mirada que propone Grimson a través de su definición de configuración cultural. Mi posición es que las potencialidades que ofrece la política cultural son enormes y que tenemos que enfatizar estas posibilidades que ofrecen. En los últimos 20 años, América Latina, sobre todo en las grandes metrópolis, ha vivido una gran transformación institucional, cultural, económica. Cambia sus formas, cambia sus imaginarios, sus proyectos. Y en esta mutación aparecieron grandes desafíos políticos, económicos, administrativos, simbólicos. Y uno de ellos, y todos los que vivimos sobre todo en las grandes metrópolis latinoamericanas, argentinas, los conocemos. Uno de ellos es la tendencia a la fragmentación y la segregación espacial, social, consecuencia de la desigualdad social y económica. La sociedad perdió cohesión y los vínculos de convivencia tal vez se debilitaron. Y en este sentido, las complejidades de las problemáticas contemporáneas representan un desafío enorme para las políticas públicas. Y si bien en este contexto el rol del Estado en general resulta estratégico, ¿no?, para tratar de abordar esta problemática y poner en práctica políticas públicas que atiendan el desafío de la desigualdad, combatan la fragmentación social y la segregación, la cultura, yo encuentro que la cultura, o mejor dicho, las políticas culturales, ¿no?, esta toma de posición del Estado, pueden resultar instrumentos particularmente interesantes para enfrentar estos nuevos desafíos que tienen que ver con la segregación simbólica, social y cultural también, ¿no? Con esta distancia, no es solamente desde los aspectos económicos que existen las desigualdades. Y tal vez comenzar a pensar a la sociedad como un todo que necesita volver a cohesionarse y tener puntos en común, trabajar la idea de los imaginarios y lo simbólico en una sociedad que está con las problemáticas que nos atraviesan y tan segregada. Tal vez la cultura represente un abordaje estratégico para complementar otros abordajes tal vez más específicos. En un punto alejada de la visión que la reduce a las bellas artes, ¿no?, la cultura tiene este costado político estratégico que permite comprender al territorio y a la sociedad de una forma diferente y abordarlo en toda su integralidad para transformarlo. En tanto, tiene que ver con la mirada que permite la cultura, que es que a través de ella la sociedad y el territorio no está conformada solamente por los aspectos materiales, sino que es una configuración simbólica atravesada por imaginarios y expectativas que también dan forma a la sociedad y también permitirían transformarla y construir una sociedad diferente y una forma de vivir y cierta manera de convivir diferente.
es en esta capacidad de ver y abordar el aspecto simbólico de las sociedades donde yo veo y muchos autores ven las potencialidades de las culturas y de las políticas culturales. Y entender que ahí reside una potencia transformadora de, de la estrategia cultural. Sin embargo, para que se logre ese objetivo o ese rol político, en términos de lo político y no la política, lo político, lo transformador, no basta una visión institucionalista de la política cultural concebida como la acción del aparato burocrático estatal dedicado al arte, sino que se requiere superar ese criterio de asociar a la política cultural con la mera gestión, la tecnocracia y promover una mirada más abierta y sobre todo en diálogo con la sociedad para conformar una agenda articulada con sus demandas. No sería una acción del Estado que llegue a la sociedad, sino que en la articulación con la sociedad es donde existe la verdadera potencia transformadora de la cultura. Bueno, entonces lo que hicimos fue a través de estas 3 preguntas guía que nos permitieron hacer este recorrido, pudimos indagar sobre el término cultura, las diferentes consideraciones, reconstruir una definición de política pública y de política pública cultural. También presentamos una herramienta que facilita el análisis de las políticas culturales y reflexionamos sobre un caso concreto, que es el caso del Programa Cultural en Barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, a través de la pregunta sobre la potencialidad, intentamos ampliar el enfoque sobre la capacidad transformadora de la cultura, ¿no? Pensar un poco más allá de la acción cultural concreta y de la relación de la cultura con la sociedad, en diálogo con la sociedad a través del Estado y su gran capacidad que tiene para ofrecer un abordaje estratégico en pos de transformar las sociedades, ¿verdad? Así que bueno, esta era mi intención, la intención de la clase y de organizarla a través de estas preguntas. La idea es tratar de desencajar ideas, promover una reflexión y repensar no solo al sector cultural, a las políticas culturales o a los proyectos culturales individualmente, sino también reflexionar y repensarnos a nosotros mismos en tanto que gestores y gestoras culturales. Hay mucho aún para seguir contribuyendo a que nos desarrollemos y a que aportemos más desde la profesionalización del sector, siempre que seamos abiertos a escuchar y a entender las tensiones y los conflictos que atraviesan al sector y que estemos atentos para analizarlos, reflexionar y seguir aprendiendo. Así que bueno, hasta aquí el diálogo con este video. Quedo a disposición. Les dejo mi mail, seguramente se lo alcanzarán para cualquier consulta que tengan acerca de esta temática.